Glosario. Atractor extraño. Expresión acuñada por David Reye y Floris Takens en 1971 en una teoría que declaraba que lo único que se necesita son tres movimientos independientes para producir toda la complejidad de los patrones no lineales del universo. Un atractor extraño es un patrón dentro de un espacio de fase. El patrón es trazado por los puntos dinámicos en el tiempo de un sistema dinámico. El punto central de un campo atractor es análogo al centro de una órbita. Los atractores son fractales y por lo tanto de longitud infinita. Los gráficos de atractores se realizan tomando un corte transversal de un mapa de Poincare. La forma topográfica de un espacio de fase crea un atractor toroidal que tiene la forma de una rosquilla doblada. Campo de energía. Rango establecido por parámetros a partir del espacio de fase de un campo atractor, cuyo patrón opera dentro del campo energético mayor de la conciencia y que es observable por sus efectos característicos en la conducta humana. El poder de los campos energéticos se calibra de manera parecida al voltaje de los sistemas eléctricos o al poder de los campos magnéticos o gravitatorios. Campos M. Campos morfogenéticos que son equivalentes a patrones atractores en la hipótesis presentada por Rupert Sheldrake. Los campos morfogenéticos son parte de la teoría de la causación formativa, que sostienen que los campos energéticos de la forma evolucionan y se refuerzan mutuamente. Cerebro derecho generalmente significa holístico, es decir, que permite funciones tales como la evaluación, la intuición y la comprensión del significado, el sentido y la inferencia no lineal, que opera a partir de patrones y relaciones más que a través de las secuencias lógicas de la causalidad newtoniana. Se asume que el cerebro derecho lidia con totalidades en lugar de partes. Como un ordenador analógico, aborda procesos y suele ser capaz de operar sin necesidad de referirse al campo. La percepción del cerebro derecho detecta la esencia dentro de un conjunto complejo de datos, de otro modo que se prestaría un análisis cognitivo significativo. Fenómenos tales como el enamoramiento o la creatividad, las expresiones cerebro izquierdo y cerebro derecho se originaron en referencia a los distintos estilos de percepción que en su momento se pensó que se localizaban en ciertas áreas cerebrales. Pero, como ha demostrado Karl Pribram, el cerebro actúa holográficamente en lugar de favorecer localizaciones anatómicas precisas. Cerebro izquierdo hace referencia a los pensamientos secuenciados con un estilo lineal, lo que se describe comúnmente como lógica o razón, procesamiento de datos en una secuencia A mayor que B, B mayor que C, comparable a un ordenador digital. Científico. Método de indagación de la naturaleza diseñado para derivar leyes previsibles de las propiedades físicas. La moderna teoría científica comenzó en el siglo XIV con el discurso del método de René Descartes, seguido por la indagación inductiva de Francis Bacon y los principios de Isaac Newton. John Locke usó por primera vez el término científico y propuso que la certeza con respecto a la interacción de los sucesos físicos se basa en datos a los que llega por medio de la sensación física. Estos conceptos dieron como resultado el modelo de un universo mecánico y previsible, visión alterada por la moderna teoría cuántica, que afirma que, a nivel subatómico, las leyes del azar reemplazan las leyes deterministas. La historia indica que la ciencia no avanza con el desarrollo de las teorías establecidas, sino que da saltos por medio de cambios de paradigma. De aquí se infiere que la ciencia
no es sino el reflejo de un punto de vista y que no hay separación real entre el observador y lo observado. La teoría de la relatividad afirma, además, que la materia es equiparable a la energía, dependiendo del propio punto de vista. El posterior modelo holográfico de David Bohm supone un orden explícito que se basa en un orden implícito. La forma se convierte en la conciencia de la interferencia. El espacio y el tiempo no están localizados y no hay un aquí ni un allí, no localidad de la totalidad cuántica. El universo, así descrito, contiene un número infinito de dimensiones, de realidades en dimensiones superiores. Contexto. Totalidad del campo de observación que se tiene desde un punto de vista. El contexto incluye cualquier hecho significativo que cualifique el significado de una declaración o suceso. Por ejemplo, los datos no son significativos al menos de que se defina su contexto. Tomar algo fuera de contexto significa distorsionar el significado de una declaración al no identificar las condiciones accesorias que contribuyen a la interferencia del significado y la cualifiquen. Esta es una estrategia común en los juicios. El abogado intenta tergiversar el testimonio de un testigo, suprimiendo la inclusión de las declaraciones que cualifican y alternan las implicaciones del testimonio, y exigiendo que el testigo responda sí o no. Creación. Proceso continuo es un principio ni fin, mediante el cual el universo manifestado de la forma y la materia es producido por repetición, partiendo de 3 puntos. En sánscrito, los 3 aspectos que están en el orden de todo lo que sucede puede experimentarse reciben los nombres de rajas, tamas y sattva, y están simbolizados por las deidades hindúes Shiva, Vishnu y Brahma. En el cristianismo, estos 3 aspectos están representados por la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dualidad. El mundo de la forma, caracterizado por una aparente separación de objetos reflejada en dicotomías conceptuales tales como esto, eso, aquí, allí, entonces, ahora, o tú y yo. Esta percepción de limitación es producida por los sentidos, debido a la restricción implícita en un punto de vista fijo. La ciencia, al final, ha ido más allá que la dicotomía artificial del observador y lo observado, propia de la dualidad cartesiana del siglo XVII, y ahora asume que son uno y el mismo. El universo no tiene centro, sino que se está expandiendo de forma continua y simultánea desde cada punto. El teorema de Bell ayuda a demostrar que este es un universo en el que opera la simultaneidad, en lugar de la causa y efecto newtonianos. En el espacio, dentro de un marco temporal artificial, tanto el tiempo como el espacio son meros productos mensurables de un orden implícito superior. Espacio-fase. Mapa que representa la condensación de datos espaciotemporales en un patrón multidimensional. Un mapa Poincare es la representación gráfica de un corte de un patrón multidimensional que demuestran el atractor subyacente. Estocástico, aleatorio, imprevisible, no lineal, errático, ruidoso, caótico. Fractal. Los patrones fractales se caracterizan por la irregularidad y por una largura infinita. Los atractores extraños están compuestos por curvas fractales. Un ejemplo clásico es el intento de determinar la longitud de la línea costera de Gran Bretaña. Si uno añade las longitudes usando escalas de medición cada vez menores, acaba siendo infinitamente larga. Fractal implica una longitud infinita en un área infinita. Holograma. Proyección tridimensional en el espacio de la imagen de un objeto que se crea proyectando un rayo láser, de tal modo que la mitad del mismo se dirige al objeto y luego a una placa fotográfica que recibe directamente la otra mitad del rayo. Esto genera un patrón de interferencia sobre la placa, de modo que cuando se proyecta otro rayo láser sobre ella, recrea la imagen del objeto en 3 dimensiones. Es interesante indicar que cada fragmento de la placa fotográfica es capaz de reproducir la imagen completa. En un universo holográfico,
todo está conectado con todo lo demás. Interacción, repetición. La iteración no lineal está presente en innumerables sistemas. Debido a esta repetición, un cambio muy pequeño en una condición inicial acaba produciendo un patrón distinto del original. En una ecuación de crecimiento, el resultado de la iteración anterior se convierte en el punto de partida de las próximas series. Por ejemplo, si un ordenador calcula hasta 16 cifras decimales, el último dígito es el redondeo del 17º. Este error infinitesimal, agrandado por muchas repeticiones, produce una distorsión sustancial de los datos originales y hace que la predicción sea imposible. Así, un ligero cambio en un patrón de pensamiento repetitivo se puede producir efectos importantes. Lineal. Se dice que algo que sigue una progresión lógica como la que caracteriza la física newtoniana y, por lo tanto, puede resolverse con las matemáticas tradicionales mediante el uso de ecuaciones diferenciales. Neurotransmisores. Productos químicos cerebrales, hormonas y similares que regulan la transmisión neuronal a lo largo del sistema nervioso. Cambios químicos muy ligeros que pueden producir grandes alteraciones subjetivas y objetivas en las emociones, el pensamiento y la conducta. Esta es hoy el área de las principales investigaciones en psiquiatría. No dualidad. A lo largo de la historia, todos los observadores que han alcanzado niveles de conciencia de 600 y superiores han descrito esta realidad que ahora también sugieren las teorías científicas cuando se trasciende la limitación de una localización fija de la percepción. Ya no hay ilusión de separación, ni espacio, ni tiempo tal y como los conocemos. Todas las cosas existen simultáneamente en el universo no manifestado, plegado e implícito, que se expresa a sí mismo como la percepción de la forma manifestada, desplegada y explícita. En realidad, estas formas no tienen existencia independiente, sino que son el producto de la percepción. El ser humano experimenta el contenido de su propia mente. En el nivel de la no dualidad hay observación, pero no observador, puesto que sujeto y objeto son uno, tú y yo. Se convierten en ser uno que lo experimenta todo como divino. En el nivel 700 solo se puede decir que todo es. Es un estado de aceidad. Todo es conciencia, vida, infinito, Dios. Y no tiene partes, ni principio ni fin. El cuerpo físico es una manifestación del ser uno que, al experimentar esta dimensión, se olvida temporalmente de su realidad, permitiendo así la ilusión de un mundo tridimensional. El cuerpo solo es un medio de comunicación. Identificar el propio ser con el cuerpo y llamarlo yo es el destino de los no iluminados, que a continuación deducen erróneamente que son mortales y que están sujetos a la muerte. La muerte misma es una ilusión basada en la falsa identificación con el yo corporal. La de la no dualidad, la conciencia se experimenta a sí misma como ambos, lo manifestado y lo inmanifestado. Sin embargo, no hay experimentador en esta realidad. Lo único que tiene un principio y un fin es el acto de percepción mismo. En el mundo ilusorio somos como el necio que cree que las cosas vienen a la existencia cuando él abre los ojos y que dejan de existir cuando los cierra. No lineal, irregular en el tiempo, ruidoso, no periódico, imprevisible. El término también describe las matemáticas de las señales caóticas, incluso el análisis estadístico de las series temporales para los sistemas deterministas no lineales. No lineal significa difuso o caótico, que no está de acuerdo con la teoría lógica probabilística o con las matemáticas, no solucionable por medio de ecuaciones diferenciales. Este es el tema de la nueva ciencia de la teoría del caos, que ha dado lugar para unas matemáticas completamente nuevas y no newtonianas. Oxímoron, expresión compleja o ambigua en términos engañosamente simples y en apariencia contradictorios. La resolución de la contradicción por yuxtaposición y contraste, como en Fuego Frío o Sabio Loco. Los estilos oximorónicos reflejan la esencia de la paradoja, y la paradoja misma surge del contraste
entre los distintos niveles de abstracción, ocasionados por la presentación de conceptos procedentes de distintos contextos y puntos de vista. Paradigma. Dimensiones de un contexto o campos limitadas por parámetros que predicen de manera inherente la percepción que uno tiene de la realidad. Un paradigma define la percepción que uno tiene de la realidad de acuerdo con sus limitaciones. Red neuronal. Estructuras neuronales entretejidas que interactúan dentro del sistema nervioso. Sintonización. Fenómeno ilustrado por el principio de sincronización modal. Por ejemplo, cuando una serie de relojes se ponen cerca de unos de otros, sus péndulos acaban sincronizándose. En la biología humana eso se manifiesta cuando grupos de mujeres que trabajan o viven juntas sincronizan progresivamente sus ciclos menstruales. Esto es similar al fenómeno del diapasón, que comienza a vibrar a la frecuencia de otro adyacente. Debido a este proceso, las tropas tienden a romper el paso cuando se cruzan un puente. Teoría del caos. La ciencia del proceso en lugar de la ciencia del estado. Esta teoría tiene su lugar en el descubrimiento de patrones dentro de una condición de imprevisibilidad. La visión que propone discierne posibilidades globales más que los sucesos locales y conlleva un sistema topológico en el que se usan patrones y contornos para visualizar la forma intrínseca de un sistema complejo que, aunque localmente impredecible, es globalmente estable. La teoría del caos reconoce la capacidad de un sistema complejo para dar lugar a la turbulencia y a la coherencia al mismo tiempo. A finales del siglo XIX, Jules Henry Poincaré indicó que la física newtoniana es matemáticamente precisa, siempre que solo se estudie la interacción entre dos cuerpos. La adición de un tercer elemento hace que las ecuaciones de Newton no sean fiables y solo se puedan conseguir aproximaciones. Esta no linealidad implica que con el tiempo y mediante un proceso de feedback y repetición, cualquier sistema puede volverse imprevisible. En un artículo de periodo titulado Flujo determinista no periódico, 1963, Lorentz proporcionó un nuevo paradigma a la ciencia al que James Jake dio el famoso nombre de teoría del caos. Esta teoría abarca temas como el periodo doble, la interacción, los fractales, la bifurcación y reconoce que dentro del espacio finito hay un número infinito de dimensiones. El primer encuentro sobre la teoría del caos se celebró en 1977 en la Academia de Ciencia de Nueva York. En 1986 celebró la primera reunión sobre la teoría del caos en medicina y biología. Universo. Hay infinitas dimensiones en nuestro universo. El universo tridimensional familiar, que forma parte del consenso convencional, es solo uno y es solo una ilusión, creada por nuestros sentidos. El espacio entre los cuerpos planetarios no está vacío, sino lleno de un mar de energía. La energía potencial contenida en un centímetro cuadrado es tan grande como la de toda la masa del universo físico. Bohm propuso el modelo de los estados del ser desplegados. En él hay un orden de realidad explícito y otro implícito, comparables a los estados de realidad manifestados y no manifestados, descritos durante siglos por quienes llegaron a la iluminación y experimentaron la no dualidad. En el modelo de causalidad, el A mayor que B mayor que C es el universo de la forma desplegado, explícito, manifestado y discernible. El ABC es el potencial plegado, implícito y no manifestado, más allá del cual está la matriz informe e infinita, tanto de la forma como del informe, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Hasta aquí terminamos con este libro. Ya sigue la biografía, que son pues como varios textos, y hay una nota sobre el autor que te la quiero leer y dice: David R. Hawkins, médico y doctor en filosofía, practicó la psiquiatría durante 40 años y es miembro vitalicio de la Asociación Psiquiátrica Americana. Es un conferenciante y terapeuta muy respetado, y entre sus apariciones en la televisión destacan la de los siguientes programas:
The Barbara Waltz Shows y Today Shows. Ha publicado numerosos informes científicos y videos y es coautor del libro Psiquiatría Ortomolecular. Junto con el premio Nobel Linus Pauling, su completa formación como investigador y profesor ha quedado anotada en su biografía. Además de escribir numerosos libros, fundó y dirigió el Instituto para el Avance de la Investigación Teórica en Arizona. La corona danesa le otorgó el título de caballero en el reconocimiento por su trabajo. El galardón fue entregado en octubre de 1996 por el príncipe Valdemar, que lo nombró miembro de la Orden Soberana de San Juan de Jerusalén, establecida en el año 1070 después de Cristo. Si desea adquirir sus libros, videos u otros diversos materiales, contacte con... Bueno, acá queda la dirección, te la voy a dictar, www.veritaspub.com. Gracias por haber leído conmigo. Sé que es un libro que puede ser un poco denso y que definitivamente es de esos libros que hay que repetir. Siento que simplemente con el hecho de uno abrirse a leerlo, va jalando información, va entendiendo sus cosas, va cambiando su perspectiva de la vida. Y bueno, hay que confiar en que la conciencia se irá manifestando a medida de que nos vamos abriendo a simplemente leerla sin siempre tener que entender todo. A veces hay cosas que integramos en un plano que aún no dimensionamos. Gracias por haber leído conmigo. Ha sido para mí un placer leer para ti. Espero que te haya gustado y bueno, suscríbete a mi canal porque vamos a continuar leyendo, expandiendo la mente, la conciencia y evolucionando juntos. Chao, chao.